días a todas, a todos los amigos, las amigas, compañeros y compañeros de toda una vida de luchas. Un saludo muy especial a los delegados y las delegadas que integran la Coordinadora Distrital de Bogotá. Senadores Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, Serén Niño, representante a la Cámara Germán Navas Talero, concejales de Bogotá Celio Nieves, Álvaro Argote y Belus Albeiro Silva, compañera Kena Rivadeneira y compañero Orlando Quintero y demás ediles del Foro Democrático Alternativo de Bogotá, compañero Gustavo Triana, secretario general del partido y demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Foro Democrático, Laureano García y compañero Casado, presidente y secretario general del Comité Distrital del Polo Democrático Alternativo, doctor Juan Manuel López Caballero y demás amigos representantes de la legitimidad liberal, Lidia Solano, representante de la Unión Patriótica, representantes de los medios comunitarios y alternativos, representantes de los medios masivos de comunicación, representantes de las organizaciones sindicales, sociales y comunales, maestro Carlos Gaviria, siempre presente entre nosotros, acabamos de celebrar el 4º Congreso del Polo Democrático Alternativo. Con justa satisfacción, los delegados y las delegadas de esta coordinadora distrital podemos dar parte del deber cumplido. Hasta la víspera de ese certamen partidario, muchos medios de comunicación y un no despreciable número de sus columnistas y comentaristas vaticinaban que el polo se dividiría, truncando así el proceso de recuperación y renovado auge de los últimos años. Hoy tenemos que decir con alegría, entusiasmo y satisfacción que los agoreros de siempre se quedaron nuevamente con los crespos hechos. Un éxito total, y así lo reconocen propios y extraños. Incluso el editorialista del diario El Espectador llegó a afirmar que, comillas, lo que ha sucedido en el PDA este año, con una muy alta participación para la elección de delegados a este Congreso, y ahora con la apertura a los debates políticos e ideológicos, con la meta puesta en el fortalecimiento institucional antes que tratar de imponer voluntades, representa un ejemplo, y óigase bien, y una envidia, hay que decirlo, para el camino que recorren hoy los centenarios partidos tradicionales. Sin lugar a dudas, hoy podemos decir que el Polo Democrático es el partido más democrático y desde luego alternativo con contenido que quiere conocer. Fíjense ustedes que en extensas jornadas con polémica interna vibrante fuimos capaces de elegir popularmente 766 delegados y delegadas, escogidos entre más de 5.000 candidatos y candidatas, obteniendo 420.000 votos en unas elecciones
prácticamente clandestinas debido a la falta de publicidad e información de su celebración por parte de la autoridad electoral. Esos 766 delegados y delegadas deliberaron largas horas para acordar las directrices del partido para esta coyuntura, logrando centrar la atención sobre nuestras enormes coincidencias, al punto de que fue el primero de los 4 congresos realizados en estos últimos 10 años en que las decisiones centrales y la decisión de la presidenta, el secretario general, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Ética, la veeduría del partido, fueron votadas por unanimidad. Hoy podemos corear con orgullo: el pueblo está unido y preparado para gobernar. Pero nuestro evento no se ocupó solamente de elaborar directrices, sino que puso mucho énfasis en la necesidad de conquistar la Alcaldía Mayor de Bogotá para convertirla en herramienta y vitrina del cambio que necesita Colombia. Por eso esta reunión y esta decisión que acaba de tomar la coordinadora distrital, que me enorgullece, enaltece y llena de renovado compromiso con mi partido, forma parte de la aplicación de las conclusiones de nuestro 4º Congreso, pues las orientaciones que no transformamos en acción se convierten en letra muerta que traiciona el mandato de las urnas. De ahí que también desde ahora asumamos la responsabilidad de manera colectiva de pasar de la teoría a la práctica en materia de política de alianzas que diseñamos para, comillas, buscar acuerdos con sectores sociales y políticos afines alrededor de puntos programáticos orientados a defender lo público, el ambiente, el agua y el territorio, y a garantizar los derechos a la salud, a la educación, la alimentación y el trabajo digno, la producción nacional, la seguridad social y ciudadana y la construcción de paz y reconciliación, como reza la resolución aprobada. Compañeros y compañeras, quiero exhortarlos a dedicar el mejor de nuestros esfuerzos durante el tiempo que nos queda hasta el 25 de octubre a la tarea sagrada que no solo interesa al partido y a nuestros aliados en la política, sino al pueblo colombiano en su conjunto. La gran tarea de conquistar el gobierno de la ciudad para golpear las pretensiones privatistas que se ciernen y amenazan a nuestra ciudad y el continuado ascenso de sus gentes hacia la clase media. Queremos ganar la alcaldía de Bogotá no como un objetivo personal o de grupo, sino como una herramienta capaz de profundizar los cambios sociales, políticos y democráticos. Queremos convertir a Bogotá en el centro viviente de la democracia y de la construcción de paz y reconciliación. Vamos a profundizar la inversión social, vamos a encarar con todas las dificultades que sabemos que existen el tema del transporte, dándole un fuerte impulso a la construcción del metro de Bogotá y al arreglo de las vías para facilitar el flujo vehicular. Vamos a ponerle especial atención a un tema que preocupa a todos los que viven en Bogotá: la seguridad. Vamos a coordinar en forma eficaz la colaboración de las autoridades policiales con la ciudadanía, porque el problema de la seguridad no es solo asunto de policía, sino de todos los ciudadanos y desde luego de políticas públicas inteligentes e incluyentes. Y vamos, compañeras y compañeros, a defender lo público, las empresas de servicios públicos, los hospitales, los colegios, todo el patrimonio social en el
nuestros contendores en esta faena electoral. No permitiremos la privatización de un solo servicio, infraestructura o empresa propiedad del distrito. Enterraremos la privatización de la ETB con el apoyo del Consejo de Bogotá en el 2011, y en esta nueva administración fortaleceremos y haremos eficientes todos los emprendimientos distritales. Esa no tan santa alianza de todos contra la izquierda, de todos contra Clara, que los candidatos de las élites buscan consolidar, tienen sus planes, aunque no lo digan, privatizar desde colegios y hospitales hasta nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Desmantelar las bases públicas del modelo de inclusión social progresivo en marcha. Bogotá ha sido una isla social en un proceloso mar neoliberal. El cambio con ellos no sería avanzar, sino retroceder en democracia, convivencia e inclusión social. Sobre todo esto, ya tenemos todos mucha experiencia acumulada que sirve de sustento para buscar mayores estadios de logro de todas las áreas, con el criterio de construir sobre lo construido, corrigiendo los errores y las omisiones, pero proyectando los aciertos y aplicando la creatividad para la generación de soluciones a viejos y nuevos problemas. Para ello, quiero invitar a todos los presentes, delegados, dirigentes y activistas del Polo, a nuestros amigos y amigas de la legitimidad liberal, a quienes el Consejo de Estado viene de reconocerles la razón al ordenar la restitución de los estatutos arbitrariamente derogados. Compañeros de la Unión Patriótica, con quienes hicimos una extraordinaria campaña presidencial, a los progresistas y a las demás organizaciones políticas y sociales alternativas, a que se unan a la construcción colectiva desde ya de nuestro programa, para ir tejiendo la alianza programática que nos llevará a la victoria en octubre. Sobre las bases programáticas, valga la redundancia decirlo, tenemos una posición muy clara, tenemos posiciones compartidas. Estamos en contra de la corrupción, estamos en favor de disminuir la desigualdad social, estamos a favor de políticas públicas de empleo decente y trabajo digno, defendemos lo público. Estamos por la salud como derecho fundamental, en favor de las oportunidades de los jóvenes, en contra del desorden y la falta de planeación en la ciudad. Tenemos las mejores propuestas y los mejores equipos humanos para enfrentar estos y los demás problemas que mortifican a la gente y sobre los cuales quisiera hacer algunas consideraciones. Los medios de comunicación vienen ambientando un sentimiento colectivo catastrófico de la ciudad en materia de seguridad y movilidad. Nuestra respuesta es no a la visión apocalíptica sobre Bogotá, desprestigia a la ciudad, reduce la autoestima ciudadana y hace perder competitividad frente al mundo. La fuente viene de las encuestas de percepción de Bogotá, ¿cómo vamos?, una alianza de la Casa Editorial El Tiempo, la Cámara de Comercio y la Fundación Corona, que reflejan una profunda insatisfacción ciudadana por estos temas.
Lo que pasa es que la misma encuesta, que ha tenido una larga duración, nos muestra que en esta materia todo tiempo pasado fue peor y no mejor. Durante el gobierno de Enrique Peñalosa, la percepción de inseguridad, que hoy asciende al 43%, una cifra muy alta y preocupante, llegaba al 58%, y el índice de victimización al 41%, cuando hoy se ubica en el 38%. La estadística de homicidios de medicina legal así lo constata. En el año 2000 se producían 32 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy 17, casi la mitad. Falta un largo camino por recorrer, pero quienes se rasgan las vestiduras tienen peores resultados, porque su fórmula inefectiva siempre es la misma: duros con los débiles y débiles con los duros. Para afrontar integralmente la inseguridad, proponemos un pacto ciudadano por la paz, la democracia, la seguridad y la justicia social, basada en un compendio de políticas para afrontar la inseguridad de manera integral desde todas las perspectivas. Inseguridad por miedo a sufrir daño físico por acción de la delincuencia, pero también de la naturaleza. La inseguridad de no saber si mañana se tendrá el trabajo de hoy, por la precarización laboral que ha traído el modelo económico neoliberal importado en boga, que inició con la eliminación casi generalizada del contrato de trabajo indefinido. Hoy se puede sentir alguien afortunado por tener un contrato a 3 meses, cuando los hay por apenas unos días. La inseguridad se combate entonces desde muchos frentes: la represión del delito mediante la desarticulación de las grandes bandas delincuenciales dedicadas a verdaderas empresas del delito, con el lema que acreditamos en el gobierno de la ciudad: mano dura, mano fuerte con el delito, pero mano tendida e inteligente con la conflictividad y la problemática social. La prevención, para garantizar que en Bogotá no suceda un Salgar, por la imprevisión de las autoridades que deben velar por las alertas tempranas de deslizamientos, inundaciones y preparación para afrontar casos como los terremotos, que pueden sobrevenir en cualquier momento, como pasó recientemente en Nepal. En Bogotá estamos en lo que se denomina silencio sísmico, es decir, que por promedio histórico la falla geológica que nos afecta está demorada en manifestarse. Desde el gobierno de la ciudad iniciamos el alistamiento de Bogotá con los simulacros y la cualificación del personal de emergencias, que nos mereció en su momento premios nacionales e internacionales. Esa capacidad de respuesta debe seguir su proceso ascendente para salvar vidas a través de la prevención y la adecuada respuesta cuando se presentan las calamidades. Pero hay otra perspectiva de la inseguridad en la que nuestros jóvenes aparecen como protagonistas por la falta de oportunidades y de respuestas del mercado laboral y de la política pública de la ciudad. La generación de los niní, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que en Bogotá pasan de 370.000, requieren una política pública de inclusión que será un eje central de nuestro gobierno a partir del 1 de enero. Inclusión educativa, deportiva, recreativa y cultural. Vamos a abrir espacios a los jóvenes en la capital de la República.
la idea de la política pública de desarrollo económico orientada a la generación de empleo y trabajo con la participación del sector privado, la academia y las distintas agencias gubernamentales para garantizar la inclusión laboral de los jóvenes y también de los adultos considerados viejos a los 30 y 40 años que no encuentran oportunidades en el mercado laboral. Con programas de crédito asequible, oportunidades de capitalización, asistencia técnica, mediante la adquisición de locales y para fomentar empresa, vamos a desatar la capacidad empresarial de vendedores informales, jóvenes emprendedores y mujeres cabeza de familia. En materia de transporte, me declaro partidaria de la construcción del metro de Bogotá acordado con el gobierno nacional y municipal. Esa solución no da espera y por ahí anda el enemigo de siempre de esta solución tantas veces aplazada, proponiendo nuevos estudios, dizque para hacer un metro elevado que contamine, desvalorice y niegue a los bogotanos la solución estructurante de un sistema integrado de transporte público eficiente y digno a precios razonables. Como alcaldesa designada, logré el acuerdo con el Banco Mundial y el Gobierno Nacional que dio vía libre a la firma del contrato de ingeniería de detalle, el cual dejé listo para ser ejecutado, y acordé dos avances sociales en materia tarifaria: la tarifa diferencial para los adultos mayores y para la población con discapacidad, que en el próximo gobierno extenderemos a los estudiantes matriculados en el Centro de Educación Superior. Al señor Francisco Santos le pareció un exabrupto esta propuesta cuando la planteé en un foro en que se discutía el problema de los colados en Transmilenio. Claro que para ellos lo social no es un factor relevante, solo la represión. Para nosotros la tarifa estudiantil es una expresión más de una política general que asume la problemática social para resolverla integralmente. Disciplina y cultura ciudadana, claro que sí, pero atención al bolsillo de los estudiantes. Es una respuesta democrática a la prestación de los servicios públicos de la ciudad, como lo fue el mínimo vital gratuito de agua potable para los sectores más vulnerables que se estableció en mi alcaldía. En la parte introductoria al programa de gobierno en la campaña presidencial afirmaba, comillas, como gobierno alternativo nos proponemos crear las condiciones culturales, materiales, sociales y políticas para construir una sociedad incluyente, solidaria y equitativa, en la que ningún niño y ninguna niña crezca en la pobreza, ninguna persona en condición de discapacidad carezca de la atención debida y en la cual todas las personas vivan de forma independiente, con paz, dignidad y seguridad social. Lo decía como una expresión de la labor emprendida en Bogotá, que debe profundizarse hasta lograr esa meta que es alcanzable. Hace unos días los concejales de Bogotá me contaron cómo el director de planeación, Simón Gaviria, en la presentación que hizo del Plan Nacional de Desarrollo en esa corporación,
frente al cual, dicho sea de paso, nuestro Congreso se pronunció con fuerte crítica por ir en contravía del proceso de paz y de las necesidades y afugias del pueblo colombiano. Afirmó que la reducción de la pobreza a nivel nacional se debía principalmente a los logros de Bogotá. Y bien que lo reconozca. Según los datos del DANE, la pobreza en Bogotá se ha reducido drásticamente a partir de la llegada de los gobiernos sociales del polo a la capital de la República. En el año 2003 se realizó la primera encuesta para medir la pobreza multidimensional en Bogotá, con la cual se estableció una línea de base para medir los resultados de la política social de los gobiernos de la ciudad. En ese año, según esta medición que contempla 5 aspectos de la calidad de vida: educación, salud, condiciones de la vivienda y los servicios públicos, trabajo y condiciones de la niñez y la juventud, el 29% de los hogares en Bogotá vivían en la pobreza. Para el año 2007, después del primer gobierno en que se inició el viraje en el modelo de la ciudad hacia la inclusión y la inversión social, que hoy ocupa el 75% del presupuesto de inversión de la ciudad, la pobreza multidimensional se había reducido al 21%. Y después de 2 periodos, en el 2011, había surgido una disminución aún mayor, al 12%, para una disminución de 16 puntos porcentuales en 8 años. Es decir, tuvimos una reducción de 260,000 hogares pobres, mientras ingresaban a la ciudad, óiganlo bien, más de 550,000 personas en condición de desplazamiento forzado debido al conflicto armado, una población equivalente a la totalidad de la ciudad de Bucaramanga. Sin lugar a dudas, las nuevas cifras que están por salir deben registrar nuevos avances en estos últimos 4 años. El grueso de la reducción se puede atribuir a lo que podemos denominar el salario social, es decir, el impacto en los hogares de las políticas de materialización de los derechos sociales, a la salud, a la educación, a la alimentación, a los servicios públicos domiciliarios y al cuidado de la niñez. Que ningún niño o niña crezca en pobreza es nuestra meta. En materia de educación, por ejemplo, en 2010 se llegó a la gratuidad total hasta el grado 11 en el sistema público del distrito, que atiende 948,000 estudiantes. Y cuando hablamos de gratuidad no nos limitamos a matrícula cero. En Bogotá la política pública con enfoque de derechos contempla también salud al colegio, útiles escolares, transporte cuando el colegio está distanciado del hogar y un ambicioso programa de alimentación escolar que, según un estudio de la Universidad de Harvard, logró el aumento de una talla completa en promedio, estatura y peso de los niños, de todos los 948,000 niños, niñas y adolescentes que estudian en el sistema público del distrito. Desde el 2004 se han construido 60 megacolegios y se han reconstruido 148 estructuras más, reforzando antisísmicamente los que lo requerían. En materia de calidad, pasamos del 17% de los colegios al 70%
en los niveles superior y más de los exámenes de Estado, con una tendencia convergente frente a los colegios privados, al reducirse la diferencia entre unos y otros de 40 puntos en el año 2003 a apenas 8,7 puntos en el año 2014. El reto es seguir avanzando. La educación pública, como el agua, debe llegar de la misma calidad a todos los hogares bogotanos. Estamos atrasados en un tema central que ha sido exigencia del magisterio, la educación preescolar, que debe ser implementada progresivamente en Bogotá, resolviendo el cruce de responsabilidades entre integración social y educación. Esa es nuestra meta, y ampliar al máximo el acceso a la educación superior. El programa Hacer Pilo Paga fue inicialmente ideado en Bogotá mediante un acuerdo que debemos reconocer de autoría a nuestra bancada de concejales, bajo cuya vigencia han cursado ya estudios de educación superior más de 30.000 jóvenes de los estratos populares de la ciudad. En el año 2011 dejamos financiada la ampliación de la Universidad Distrital en Bosa. Hoy reitero el compromiso hecho hace un tiempo en Kennedy de abrir la Facultad de Ciencias de la Salud con carreras de medicina, enfermería, bacteriología y demás. Con el mejor hospital universitario con el mejor hospital universitario posible, la red pública hospitalaria de Bogotá, con sus 22 hospitales y más de 300 puntos de atención, que vamos a fortalecer y garantizar para que no corra el destino de la privatización que la Santa Alianza Neoliberal le tiene preparada. Y a esos 22 hospitales vamos a sumar el San Juan de Dios. El gobierno de la ciudad va a garantizar el saneamiento financiero de todos sus hospitales mediante sistemas gerenciales y garantizar la continuidad del servicio y la ampliación del programa de atención primaria en salud que inició como Salud a su Hogar y que hoy se denomina Territorios Saludables, cubriendo a más de 3 millones de bogotanos. Desde aquí me comprometo a abrir las UPAs cerradas por el incumplimiento de los pagos de las EPS que adeudan crecientes y millonarias sumas a nuestros hospitales. No es cerrando los servicios a los habitantes de barrios como Santa Rosa de Lima como se solventa el problema. A abrir las instalaciones cerradas, entre ellas los comedores comunitarios. Anunciamos la buena nueva. Los comedores comunitarios regresan fortalecidos y en mayor número y cobertura. Hacia los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad, para quienes debemos fortalecer la atención integral y el cuidado. Con todo, las cifras muestran que donde menos hemos avanzado ha sido en la dimensión de trabajo, que continúa siendo deficiente por el excesivo grado de informalidad y de bajos salarios que produce el modelo neoliberal. Es aquí donde vamos a concentrar los esfuerzos del próximo gobierno. Podríamos denominar el empleo y el trabajo como la cuarta generación de la inclusión social en Bogotá. Es necesaria una concertación con todos los sectores,
los empresarios, los trabajadores, las universidades, las organizaciones sociales y comunitarias, las redes de mujeres, para convertir a Bogotá en una ciudad verdaderamente productiva, capaz de asumir los retos de llevar a la fuerza laboral a estadios de empleo, trabajo decente y productivo de alto valor agregado, que les permita incluso adquirir la vivienda de interés social que vamos a construir en el distrito. Para el año 2032, cuando se cumplen 500 años de la refundación de Bogotá, si empezamos desde ya, Bogotá puede convertirse, a partir del acumulado en innovación, ciencia y tecnología que hoy tenemos, con el anillo de innovación de la Universidad Nacional y su parque industrial, Innovo, la Feria Internacional, el Laboratorio de Tejidos de la Secretaría de Salud, entre tantas otras iniciativas, en una ciudad del conocimiento, donde el nuevo conocimiento y la actividad económica que genera esté al servicio de la calidad de todos sus habitantes. En materia de construcción de paz y reconciliación, el Polo Democrático en sus recientes elecciones internas evidenció, está preparando para enfrentar los 4 escenarios o fases que se vislumbran en este momento: asistir a la etapa más difícil de la negociación, asumir la coyuntura del cese bilateral y definitivo del conflicto armado, ser partícipes de la refundación de los acuerdos, e implementar el posacuerdo y la consolidación de la paz. En relación con el primer escenario, asistir a la etapa más difícil, la que está en curso, la que está ya más cerca del punto de llegada que de partida. El Polo insistirá en el cese bilateral del fuego y la apertura de negociaciones formales. Como bien lo afirma Vincent Sisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, el cese bilateral no es un error táctico, sino un acierto político. Ambas partes podrán vigilarse, pero sin enfrentarse. Evitar muertes de parte y parte de la población civil es fundamental para generar confianza. Nuestra propuesta a la civil alcaldía de Bogotá está diseñada y dirigida a reemplazar la cultura de guerra imperante con una cultura de paz que habilite a la sociedad para reaccionar de manera positiva en la coyuntura del cese bilateral y definitivo, participar de manera decidida en la representación de los acuerdos y habilitar los recursos financieros para adoptar políticas públicas de reconciliación y atención integral a las víctimas del conflicto. Independientemente de la modalidad que se defina como mecanismo de refrendación de los acuerdos, consulta, referendo o constituyente, esta será la primera tarea operativa del posacuerdo que encabezará Bogotá, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la paz, que es un compromiso de todos, trabajadores, jóvenes, mujeres, empresarios de todos los niveles. Como lo hice cuando asumí como alcaldesa designada hace hoy casi al día 4 años, cuando la alcaldía atravesaba tal vez la peor crisis política, ética y administrativa de su historia, me propongo hacer lo que mejor hacemos las mujeres, que nos estamos empoderando para llegar a los sitios donde se toman las decisiones. Vamos a gobernar con los mejores y con las mejores. Nuestro gabinete, incluidas las alcaldías locales y los altos cargos de gerencia
esencia de los institutos y organizaciones distritales será el espejo de la ciudad. La mitad serán mujeres. Paridad. Los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, la población con discapacidad, las personas LGBTI, en fin, nuestro arco iris de diversidad creadora estará representado y mandando en Bogotá. Mostraremos una vez más como lo hicimos en el último semestre del 2011, que con los equipos del Polo, con los equipos de nuestros aliados, con nuestro programa compartido y el concurso de todos quienes quieran construir una Bogotá mejor, no solamente sabemos gobernar, sino que sabemos gobernar bien. Compañeras y compañeros, a trabajar por la unidad y la acción de todos los que soñamos por la paz y el cambio social en Colombia. Empezamos y continuaremos la tarea desde Bogotá. Unidad de todos los ciudadanos y ciudadanas para conquistar un futuro mejor y promisorio. Aprovecho para convocar a las mujeres y a los jóvenes